Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Pues no sé si lo saben o no, pero ya bauticé a nuestra mascota, la Carnita. El chuletón. Cuando lo guardé como un PNG, le puse Angus. No sé si les gusta o quieren. Angus. ¿Qué nombre le queremos poner? Está padre porque sí es un nombre. Sí. Y funciona. Sí, está padre. Está chido. Sí. No sabía cómo guardarlo, le puse Carnita. No. De hecho, cuando dijiste, bueno. ya bauticé la Carnita, dije, ¿la Carnita? No. Pues está chido. Hay una canción Angus que se sí llama me gusta. Ok. Agnus Dei. Ah, sí. Y yo cada vez le digo Angus. Angus. Angus Day. Pues está... La chuleta. Ajá. Yo pensé en el Chuletón. de AC/DC. ¿Sí se llama así, no? No sé. Ay, no sé. No me acuerdo. Pues si tienen duda de por qué pusimos una chuletita ahí, poco a poco va a ir agarrando sentido. Y cuando hagamos referencia a la carne, podemos hablar de Angus. Angus. Así como Angus. Angusito. Angusito. Pero por lo pronto pues, vamos a seguir. Acuérdense que pues estamos todavía en la fase inicial de todo esto. Estamos viendo el problema. Sí. de la Va humanidad. a tardar un buen rato. Había gente que nos había sugerido que no fuera una introducción tal vez tan larga o que entráramos más al tema, pero sí es de lento cocimiento esto. Y de hecho ese fue parte del riesgo que tomamos con el podcast, ¿no? De saber que va a tomar un rato en entrar en materia. Pero bueno, la sesión anterior estábamos hablando de este comparativo entre Dios el Padre y Jesús como hombre. Y la vida de Cristo, entre muchas otras cosas que podemos encontrar en él, cómo nos habla de Dios, cómo expresa el carácter de Dios, irradia la imagen de Dios, pero también ver a Jesús nos revela cómo era el plan original de Dios para el hombre. Y eso es lo que conecta todas estas cosas y esa tabla comparativa para los temas que vamos a estar platicando. Sí, porque en términos ya más teológicos, yo lo mencionamos la sesión pasada, Jesús vino a ser el segundo Adán, pero ¿qué significa eso? Yo lo veo también como un reinicio, o sea, no un reinicio de la humanidad necesariamente como borrón y cuenta nueva de eliminar a la humanidad, pero como un Redirigir. Ordenar. Pues a mí me gusta mucho cómo lo pinta o cómo lo ilustran literal los de Bible Project, como toda la humanidad siendo manchada por el pecado de Adán y luego viene uno nuevo que no ha sido manchado por eso e inicia como una familia nueva, un proyecto nuevo, una nueva creación, que hacia allá vamos. Pero es por eso que se le llama el segundo Adán. Es como, así como Adán inició y falló, viene otro a iniciar, pero no va a fallar. Entonces sí, de cierta manera lo mismo. Pero viene otro hombre. Ajá. Y es que yo creo que eso es lo que está padre de entender esto. Porque creo que a veces hay conceptos bíblicos que parecen nada más conceptos teológicos que suenan elegantes o que suenan complicados, pero como que no tienen mucho que ver con nosotros. Cuando realmente todo en la Biblia, o sea, no tiene ese propósito nada más de adornar ni de impresionar a nadie, sino está hablando verdades. Entonces, ver a Jesús como el segundo Adán sí es importante, si lo vemos desde esa perspectiva que dices tú, Dani. O sea, Dios trayendo una restauración a la humanidad y en un sentido es un nuevo tipo de humanidad, pero realmente es la original. Lo que Adán no pudo mantener, pero que Dios hizo y luego se perdió y luego ahora en Cristo hay una recuperación de eso. Cuando Cristo inicia su ministerio, que es bautizado, que se oye una voz de Dios que dice, Él es mi Hijo amado, a Él oigan. Y desde ahí creo que las personas hemos enfocado mal nuestro propósito. Cristo es el marco de referencia que debemos tener los hombres, no Dios. O sea, nosotros le apuntamos a ser hacia el carácter de Dios, pero debe ser, nuestra dirección es Cristo.
Y por eso también lo que mencionaba la sesión pasada, de que cuando pensamos en Jesús y lo vemos nada más como Dios, lo vemos como un imposible. O sea, pues sí, Él era Dios. O sea, jamás podría yo ser como Él. Y ni siquiera podríamos apuntar o aspirar hacia ser como Jesús, porque decimos, pues Él era Dios. Si llegar a ser como Dios es imposible, tampoco es posible ser como Jesús. Y bueno, estoy diciendo, no estoy tratando de decir herejías de podemos ser dioses ni nada así. Pero pues si lo vemos desde ese punto de vista, Dios es Dios y Jesús es Dios y pues yo soy un simple humano, no tengo esperanza. Ándale, y ahí nos quedamos. Es que es mucha desesperanza y al mismo tiempo es como una justificación de muchas cosas también. Sea consciente o no, está implícito ahí que hay una defensa de ciertas cosas. Pero eso, sobre todo la desesperanza de no tenemos remedio, entonces pues así es. Y en algún momento vamos a hablar de estas cosas, las implicaciones de esto. Pero si vemos a Jesús como hombre y nos enfocamos en ese aspecto de Dios como hombre, nos va a dar mucha información bien útil. Y por eso es que empezamos en la sesión anterior a hacer esta comparativa. Dios el Padre, Jesús como hombre. Tiene propósito hacer este ejercicio para nuestra vida práctica, sobre todo a la luz de todo lo que estábamos conversando. ¿Cuál es el problema para la humanidad? ¿Dónde están nuestros problemas? ¿Por qué hay estorbos o por qué tenemos obstáculos para encontrar eso que se supone que debería ser la vida, sobre todo la vida cristiana? Pues aquí vamos a ver una revelación. Sí, y creo que este ejercicio va a ayudar a aterrizar. ¿Cómo puedo ser como Jesús? Porque a veces se habla de eso, ¿no? Hay que ser como Cristo. Es nuestro modelo a seguir. Y pues sí suena piadoso. Complejo. No suena piadoso, pero suena como, pues ¿cómo voy a hacer eso? O sea, y aparte vivió en otra época y cuando leo los evangelios, pues lo que le pasaba a Jesús no era exactamente lo que pasa en estos tiempos. O si pretendo imitar cada aspecto de cómo actuó, pues resultan muchísimos variaciones. O sea, no imposible, pero suena difícil. Complejo. Sí. Y así nada más como para cerrar el punto, es que toda la Biblia ha apuntado siempre a Cristo. O sea, pensamos lo que decíamos ahorita, de que pensamos en un Dios antes o sea, en un Dios diferente en el Antiguo Testamento y luego ya con la venida de Cristo otro, pero toda la Biblia apunta a Cristo. Siempre ha sido así. Siempre ha estado revelándose poco a poco hasta que se presentó y fue toda o sea, en toda su, ¿cómo se llama? Todo en su esplendor cuando Cristo se encarnó. Pero siempre el objetivo ha sido Cristo. No, nada cambió. No es un evangelio diferente. No es una sorpresa tampoco. O sea, era el Mesías anunciado desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, cuando Dios le dice de que va a venir alguien de su descendencia que va a vencer a la serpiente. Entonces, desde el principio ha sido Cristo. Sí. Y si recuerdan, si no han escuchado el podcast anterior a este, tienen que escucharlo. Y es importante. Es importante. Porque el ejercicio que hicimos fue esa comparación que mencionaba ahorita el pastor de cómo es que Jesús respondía al Padre y cómo cada uno... es que qué difícil es esa palabra. Iba a decir cómo cada uno manifiesta su carácter diferente, pero no es eso. ¿Cuál palabra usaste? ¿Cómo se conducen? ¿Cómo se conducen entre situaciones? Pues el rol que toma cada uno. Ajá. Y esto nos va a ayudar a ver cada punto que vayamos viendo cómo es que la humanidad actúa y nos va a ayudar a ver cómo deberíamos actuar como Jesús. Sí, ahora es una ecuación. Primero era una ecuación donde están Dios y Cristo. Ahora le vamos a meter al hombre. Pero antes de entrar a eso, quiero decir algo. Ahorita tú dijiste algo muy padre. Cuando pensamos en ser como Cristo, a veces es tan complejo o lo que sea, ¿y cómo le hago para eso? Y resaltamos algunas cosas del carácter de Cristo que lo vuelven bien desalentador. Pues Cristo era perfecto, entonces no. Yo no puedo hacer milagros, pero estas cosas de las que vamos a hablar, que son cosas de carácter, que son cosas de actitud, esto es donde podemos imitar a Cristo de una manera muy práctica y que ya cuando lo pones así, sobre todo después del contraste que hicimos entre Dios el Padre y Jesús como hombre, ya tienes como puntos de referencia, la dependencia,
la humildad. O sea, ya son cosas muy tangibles para nosotros que hablar de Cristo como, no, pues la perfección andando. Pero cuando lo desmenuzas en estos aspectos, creo que se vuelve más fácil de entender qué es la humanidad que Dios quería. Y entonces, ¿cómo imitamos a Cristo en estas cosas? Podríamos hablar probablemente de más, pero aquí se vuelve como muy práctico en ese sentido. Oigan, ¿no sienten que sin David esto está muy serio? No sé a quién echarle carrilla. O sea, quiero darle carrilla a algunos de ustedes dos, pero son más grandes que yo. David también es más grande que yo. Se me olvida eso. Jaime puso más cosas en el lugar de David. Sí. Entonces, nos vamos así uno por uno. Y yo creo que ahorita ya tenemos un poco más de tiempo de platicar cómo es que cada aspecto se ve en la vida pues de nosotros, de los humanos. Sí, sin perder de vista que estamos analizando el problema. Sí. O sea, yo creo que eso es bien importante que tengamos en mente al revisar todo esto. El problema de la humanidad y curiosamente del cristiano. O sea, siendo que debería de no ser un problema en un cristiano, sigue siendo un problema. Sí. Entonces, no perder de vista eso, que estamos analizando el problema. Que el origen del problema, pues lo encontramos en Génesis, donde empieza a describir pues la caída del hombre y todo eso. Vamos en episodios más adelante, vamos a analizar minuciosamente así qué fue lo que pasó. Pero realmente la raíz así muy general que podemos empezar a ver ahorita es que lo hemos estado mencionando, pero como para aterrizarlo, es que el hombre busca ser como Dios, quiere reemplazar a Dios. Y en lugar de imitar a Cristo, que pues, para los que no son cristianos ni siquiera es opción, busca ser el Dios de su vida, el Dios de su entorno, el Dios de su familia, de lo que sea, ¿no? Ser el mero mero. Y es la misma mentira, o sea, no hay nada nuevo. Es la misma eficaz mentira de siempre. Pero lo que es bien interesante, antes de entrar a este ejercicio, es que no lo vemos. O no vemos la dimensión de qué tanto queremos tomar ese rol. Porque podrías decir, pues sí, un dictador, es muy obvio ver en un dictador cómo quiere ser como Dios. Hasta que haces una comparación que puede ser visual. Aquí vamos a intentar describirla, ¿no? Tal vez lo que hicimos la sesión anterior era como si explicáramos una tabla, una columna, habla de los aspectos de cómo se conduce Dios el Padre. Ventaja si estás viendo el video. Sí existe. Una tabla. Y del otro lado, Cristo como hombre. Y cuando agregas el comportamiento de los seres humanos, no puedo hablar con seriedad con eso. Bueno, ya. Cuando agregas en la comparación al ser humano, y yo creo que es más importante meternos a nosotros ahí en lo individual, que probablemente es el ejercicio que está difícil pedirle a alguien que lo haga, pero es lo que quisiéramos. En lugar de ver solamente a los seres humanos, sino yo. Creo que ahí es donde se pone grave. Pero igual sí está padre que leamos el versículo que está en Génesis 3.5. 3.5. ¿Lo leo yo? Sí, porque ya lo tienes ahí. Ok. Dice la Biblia en Génesis 3, versículo 5. Dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que la serpiente estaba diciendo. Es lo que la serpiente está diciendo. Es cuando Eva tiene esta conversación con la serpiente. No vamos a entrar en detalles de eso, pero la oferta fue, vas como Dios. a ser como Dios. Está... O sea, eso vale la pena analizarlo. ¿Cómo verían Adán y Eva a Dios? Que la posibilidad de ser como Él se volvió algo tan atractivo. Y tan alcanzable. O sea, lo vieron viable. Había una opción para ellos. Y pues es obvio que fue una tentación. Pero se me hace que no sabemos a qué nivel. A qué nivel los sedujo, o sea, porque ellos tenían una comunicación directa con Dios, conocían a Dios. O sea, no había barreras en este momento entre ellos y Dios. No había una separación que el pecado hizo. Eso no existía. Entonces, ellos veían a Dios de una manera que nosotros no podemos, yo creo que ni imaginar. Bueno, ahora sí en Cristo, pero en ese momento era
era más físico, no sé, se me figura. Más directo, más directo, sí. Bueno, más no tangible. bien. A lo mejor. No sabemos qué tanto, ese es mi punto, ¿no? Qué tan real, qué tan palpable era su acceso a la presencia de Dios, su escuchar a Dios de una manera tan directa y luego tú podrías ser como Dios. Y ahorita decíamos que casi nadie piensa en eso. O nadie quiere ser Dios, pero de maneras muy sutiles sí se vende esa idea. Como tú ser el dueño de tu vida, tú determinas tu felicidad, tú puedes ser lo que quieras ser. Eso, déjenme les platico rápido porque esa es una frase de Barbie, creo. Así, no me acuerdo cómo es, pero es el eslogan de Barbie. Sé lo que quieres ser o algo así. Y alguien en Capilla en Casa lo dijo. Y luego ya se quedó como, o sea, en un tema serio, no lo decía en broma. Decía, puede ser lo que quiera ser. Hablando en el contexto positivo de la expresión como de, pues, si queremos ser como Cristo, podemos serlo, ¿no? Pero se sacó de contexto muy rápido. Y lo que, como Barbie. Pero realmente eso es lo que se impulsa, ¿no? O sea, como tú puedes ser el dueño de tu vida, tú puedes lograr lo que tú quieras. El arquitecto de tu vida. Ay, sí. El arquino. Ay, ¿por qué no usas el ingeniero de tu vida? O el diseñador gráfico de tu vida. No, eso ya quedó muy atrás. O el teólogo de tu vida. Sí. El pastor de tu vida. Oye, pero ya se me fue lo que iba a decir. Que no nada más es en ese sentido, sino también, o sea, hay más aspectos de lo que te mereces. O sea, toda esa cultura de lo que te mereces tiene que ver con el lugar que tú te das, la gloria que tú te das. O sea, tiene implicaciones más profundas donde hay gente que cortas de tu vida porque no te aportan, echas fuera todo lo que te hace sentir mal. O sea, estamos en un sistema donde de verdad se resalta a tú mismo como dueño, señor, diseñador y lo que sea de tu propia vida. Y es imposible vivir una vida así, ¿no? Porque ¿cómo podemos, si tú eres el centro de tu vida y yo soy el centro de mi vida y quiero que todo gire alrededor de mí, tú quieres que todo gire alrededor de ti, no va a funcionar? Es que inmediatamente va a colapsar eso Es en el momento que se encuentren esas dos condiciones, esos dos. Es como, no se acuerdan de unos jueguitos que era como. Me tocaron los Beyblades. No sé si esos son, ¿no? Los que giran. O sea, que son los metes trompos como para ti. Sí, esos. Trompos de madera, ¿no? Con cuchillitos. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, al momento que se topan dos de esos, algo ocurre. O sea, uno de los dos sale dañado o los dos. Un tiempo que había aquí torneos en la iglesia de eso, ¿no te acuerdas? ¿En serio? No me acuerdo. Pero, o sea, no, aquí pasaba, pues es que mis hijos se traían así la pista. Sí, claro, sí, ándale, sí, eso. Sí. Pero pues es exactamente eso lo que ocurre. O sea, si como dices tú, si todo gira alrededor de mí y luego todo gira alrededor de ti, el momento en que tú y yo tengamos una interacción, algo va a salir. Pero agrégale más personas. Eso es lo que te iba a decir. O sea, imagínate entre dos, y luego tres, y luego una familia, y luego un área de trabajo, o sea, o una sociedad de cientos, miles de personas, o sea. Y que lo que te imaginas realmente es lo que está pasando. Pues eso colapsa. No se puede sostener cuando cada quien quiere ser el centro. O sea, no puede. Eso no es sostenible. Y en términos más prácticos, sencillos, pues en el matrimonio no funciona. O sea, sí en una sociedad no funciona, pero en un matrimonio, si todo gira alrededor de ti. Sí, en lo más básico. Lo más básico, pues obviamente no va por ahí. Definitivamente. Y ese es el principal, así muy grande, muy general, principal problema del ser humano. Quiere que todo gire alrededor de él. Y tal vez no lo decimos así, no decimos quiere ser Dios, pero vamos a ver punto por punto porque si realmente estamos... A lo mejor no es consciente, pero eso es. Sí, ya te vas a dar cuenta que si a veces actuamos como si fuéramos Dios. Así es. Entonces lo que vamos a hacer es, si recuerdan la misma tablita, o sea, la comparativa que hicimos en el podcast pasado, vamos ahora a agregar la intervención del hombre. O sea, dónde está el corazón del hombre respecto a esos dos roles que revisamos la semana pasada. Bueno, en el podcast pasado, de el rol de Dios y el rol de Cristo en cada aspecto de lo que vimos. Entonces ahora vamos a agregar al hombre en medio de esos dos. Ok, entonces inicias, Dani. El primero es el que está subrayado, es el que sigue. El que está subrayado. Sí, ¿verdad? Es que no sabía si era un título. Pero bueno, el primero que vimos la sesión pasada era
Pues sí, es como un título, Sí, pero un igual... título, pero pues de ahí se deriva. Ajá. Bueno, creo que es lo que estamos hablando ahorita, pero el hecho de que Dios es Dios y no hay nada como Él. Él es único. Ujú, Y Jesucristo se despojó de su deidad y se humilló ujú. como forma de siervo. ¿Cómo es el hombre? En esas en dos medio posturas. Ajá. Ujú. ¿Cómo es? ¿Es como Dios o es como Jesucristo? Pues Es lo que vamos el a ver. hombre natural o el hombre, cualquier ser humano, Ujú. actúa como si fuera el Dios supremo. O sea, no hay nada como yo. Yo soy único. Como dijimos ahorita, todo gira alrededor de mí. Tengo que ser feliz. Ujú. Entonces realmente, pues, en ese aspecto actuamos más como si quisiéramos... Ah, caramba. Si quisiéramos ser como Dios, a actuar como Jesucristo. Ujú. Pues que la idea o sea, Cristo despojándose a sí mismo de todo a lo que tenía derecho, acceso, toda la relación perfecta, toda la gloria en el cielo, que no sé exactamente, ya lo platicamos, cómo se veía eso, pero la idea de despojarte a ti mismo en los términos del hombre es perder. Ujú. O sea, ¿quién quiere perder? Al contrario, o sea, se trata de ganar, de tener, de crecer. Ajá, o sea, de ser más, más visible, más todo. Sí. Entonces, la idea de ir hacia atrás, despojarte de cosas para servir, sobre todo a beneficio de otros, ahorita es un concepto impensable. Ujú. Y no ser el centro de todo. O sea, decir, pues, yo no soy lo más importante. Eso casi nadie lo dice. Yo soy parte de una sociedad, soy parte de una familia, soy una pieza. Nada más, no me puedo dar más que eso. Pero si vivimos con esta cultura que hablábamos ahorita es, yo soy lo más importante. Todo debe girar alrededor de mí. De hecho, cuando alguien se atreve a expresar algo semejante a eso, de que no, pues yo no, pues no soy el ombligo del mundo, tienes problemas de autoestima. Yo supe de eso en una escuela, donde una joven, en un proyecto que tenían que hacer, expresó algo como eso, hablando de... O sea, expresó algo en humildad, como de que no me merezco las bendiciones de Dios, alguna cosa así, no voy a entrar en muchos detalles. Y citaron a los padres, porque, pues, que le están enseñando, ¿verdad? Esta niña O sea, tiene cuando problemas. su hijo debería pensar que es el centro del universo, que es importante, que es valioso, que es especial, y bueno, todo eso lo podemos explicar, ¿verdad? Ujú. Pero aquí estamos hablando del punto de cómo la cultura y los seres humanos de manera natural queremos estar en un lugar especial, únicos, y que todo se trate acerca de nosotros. Y cuando algo llega y está irrumpiendo, o sea, hay una disrupción en nuestro universo donde creemos que somos el centro. Por eso vienen problemas, hay colapsos, las emociones salen para todos lados porque todo se altera en ese orden. Pero eso no se parece a lo que vemos en Cristo como hombre, que ese es el punto de esta comparación, ¿no? Ujú. O sea, Dios el Padre, Él sí es único y no hay otro como Él. Y Cristo se despoja y toma la forma de siervo. Y nosotros estamos es en medio volteando a ver esas dos figuras. Ujú. O sea, esos dos ejemplos o esos dos, no sé. Ujú. Y de manera natural, sin voltear a verlos, de manera natural el hombre se inclina hacia tratar de ser como Dios. Así es. Siguiente Entonces, tú, Rafa. Mira, habíamos visto, Dios el Padre tiene control soberano y completo. Vemos a Jesucristo, el Hijo, como hombre, confió totalmente en el control del Padre, que sí lo tiene. Ujú. Y cómo nos conducimos los seres humanos de manera general o el hombre natural, pues definitivamente no se va a la confianza del control de otros. Ujú. Es lo opuesto, Ujú. totalmente. Ese es el punto de hacer este ejercicio, ¿no? Donde intentamos controlar la vida, que todo sea de acuerdo a lo que yo quiero. Usamos la ira, los insultos. Cuando estoy ofendido, me voy de un lugar, me alejo, corto relaciones. Culpo a otros. Culpo a otros. Hay mecanismos de escape, las compras, el alcohol, el dinero, el trabajo. Hay tantas maneras donde el ser humano natural intenta controlar las cosas, obtener el control. Y a veces se confunde con prudencia, por ejemplo. No, pues es que necesitamos un seguro. Pues no es nada más el seguro. A veces está entre eso el deseo de controlar. Si eso está resuelto, yo tengo control de las situaciones. Y es que ese sentido de control nos da una falsa paz. Uh-huh.
por eso lo hacemos. Queremos controlar todo lo que nos rodea para yo sentirme bien. Y regresamos al punto inicial. Si yo soy el centro, todo lo de alrededor de mí debe estar en orden. ¿Quién se va a encargar de eso? Pues yo. Ujú. Y a eso se impulsa también, ¿no? O sea, si las cosas no están en orden en tu vida, ponlas en orden. Y no, digo, o sea, si tiene sentido eso que acabo de decir. No es como que promovemos lo contrario. Pero tú tienes el control de tu destino. Tú tienes el control de tu futuro. El problema es querer yo controlar personas, situaciones, el futuro. O sea, nuestro corazón llega al extremo de querer controlar cosas que están totalmente... De hecho, yo creo que todo está fuera de nuestro control. Absolutamente todo. Uh-huh. O sea, nada más pues nuestras decisiones no, ¿verdad? O sea, elegimos, pero la salud, la naturaleza, otras personas. Sin embargo, intentamos controlar todo eso. Una y otra vez intentamos controlar a nuestra pareja, intentamos controlar a nuestra familia, intentamos influir y controlar a otros para que piensen como yo pienso, porque yo creo que yo tengo la razón. Uh-huh. Y eso esencialmente es ser Dios. Uh-huh. Ya cuando pones esa comparación contra Cristo, uh-huh, está cada vez más lejos de cómo se vio el carácter de Cristo como hombre, confiando en el control del Padre, dependiendo del control del Padre, sabiendo yo no estoy en control, el Padre está en control. Y lo que vemos en el ser humano es inclinándose hacia el otro lado. Así como Dios controla las cosas, aunque no es un pensamiento consciente, así intento controlar yo. Entonces estamos actuando como si fuéramos Dios. Si fuéramos Dios. Un ejemplo. Cuando Cristo es presentado a las autoridades, cuando ya es apresado, que le dice a Pilato, fue que le dice, ningún poder tendrías si no te fuera dado de lo alto. Uh-huh. Ahora sí, yo viéndome o como se ve muy seguido, que nos vemos en un problema legal, intentamos contactar a conocidos, a influyentes, movernos de cualquier manera posible para obtener el resultado que queremos. Legítimo o no, pero no confiamos o sea, de la manera que Cristo lo hizo, es el Señor está en control. O lo podríamos poner desde otra perspectiva. Vamos a suponer que no estamos intentando controlar, pero cuando algo se nos sale de control, se revela qué tanto creíamos que estábamos haciéndolo. O sea, tenemos un accidente y eso que se sale de nuestro control, de la capacidad de mi auto o alguna situación de salud, o sea, te sacude por completo, te desmoronas. Sí, te entras en una ansiedad horrible o en depresión o cosas. Y entonces eso lo que revela es que tanto queremos estar en control de las cosas. Y cuando todo está en orden, bajo control, tenemos esa sensación de paz o de seguridad, pero no viene de la fuente correcta, que es confiar en el control del Padre, sino en lo que yo había controlado y realmente no era. Y es que estamos otra vez tratando de ser como Dios. Él es el único que tiene el control absoluto y completo de todo. Él es el único que sí puede decir, tengo el control. Nosotros no podemos decir eso, pero intentamos hacerlo. Entonces, una vez más, intentamos actuar como Dios, aunque no lo digamos explícitamente, pero sí lo hacemos. Es lo que estamos haciendo. Y luego el siguiente fue que vimos que Él es dueño de todo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo ante este aspecto? No tuvo nada, no tuvo donde recostar su cabeza, fue humilde, vivió con lo básico necesario. Pero ¿a poco tenemos que ser mediocres? Ese es el argumento que siempre aparece cuando sale este tema, ¿no? El materialismo, de ser dueño ambicioso, de cosas. Que no está mal ser ambicioso. La lujuria por las cosas del mundo, el deseo de las cosas del mundo. O sea, ¿y a poco vamos a ser mediocres? ¿Y a poco está mal que crezcamos o que mejoremos o que tengamos más cosas? ¿Sí, ¿Y qué enseñó Cristo respecto a esto? O sea, de las cosas de tener. Sí, o sea, en cuestión de cosas materiales, pues es que realmente nada, bueno, para empezar, nada nos pertenece. Uh-huh. Aunque compremos algo no es nuestro, pues nada más, ni el dinero era mío, o sea, todo es un intercambio. Uh-huh. Pero todo es pasajero, todo es o sea, no entiendo por qué nos hacemos la idea de que entre más cosas tengamos, más seguros vamos a estar. Y yo creo que ese es el problema de la humanidad. El sentirse seguro teniendo cosas o teniendo... cuando sentimos que tenemos posesiones, nos sentimos
seguros. O con valor. Con valor. No con valor. Que yo creo que mucho viene de ahí, ¿no? De un asunto de identidad. Porque lo puedes ver en mayor o menor medida en ciertos círculos, que se exagera ese punto donde si no traes cierta marca de algo, es así como... Y eso atenta contra tu sentido de valor, de lo que sea. Es bien seductor. O sea, las cosas materiales son bien seductoras porque nos gusta tener cosas. Pero nos gusta sobre todo porque nos da un sentido de seguridad, de contentamiento, de valor personal, de admiración, de pertenencia. Y ese es el problema real con las cosas, que las usamos de una manera muy legítima. Uh-huh. Y las justificamos muy fácilmente porque así es la cultura en la que estamos. Ahora, no se trata también de hacer sentir mal a alguien que tiene. O sea, no va por ahí. Es ¿qué puso Dios en tu mano? Eso es suficiente. O sea, y tiene un propósito. Lo que puso en tu mano, esa provisión de Dios para ti, eso es lo correcto. O sea, ahí hay contentamiento, ahí debe haber contentamiento. Sí, creo que el problema no es tanto las cosas. O sea, en sí lo material no es un problema. El problema es que si yo necesito de eso para sentirme seguro, sentir que estoy completo. Y otra vez, regresando al punto principal, es sentir que soy el dueño de las cosas. O sea, como Dios sí es dueño de todas las cosas, yo quisiera sentirme como Dios y sentir que todo está debajo de mí, que yo tengo el control de todas las cosas. No nada más del control de qué pase, sino de decir, pues tengo tierras, tengo dinero, o sea, nada me va a faltar porque tengo suficiente. Sí, y el hecho de esa cosa que se siente decir, esto es mío. O sea... Y yo me lo gané. Pues eso ha generado todas las guerras a lo largo de toda la historia del mundo, ¿no? O sea, el sentir... La posesión. Sí, el querer tener más. Pues para empezar, tierras. Sí. Y pues dice la Biblia que no somos dueños de nada. O sea, desnudos nacimos, desnudos nos vamos. Se me viene a la mente el ejemplo que puso Jesús del hombre rico. El que dijo... Ya tengo suficiente, ahora sí voy a derribar mis graneros, voy a construir otros y ahora sí voy a vivir la vida. Y luego que le dicen necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Wow. Y luego dice, ¿y lo que has hecho para quién será? O sea, así como que todo tu trabajo con lo que te esforzaste, ¿dónde va? Y es que cuando lo ves de fuera o alguien te hace o te ayuda a verlo de fuera es cuando se hace más evidente. Y lo he mencionado algunos domingos, yo creo. La cultura en la que estamos, yo sé que no es el único lugar, pero en nuestra ciudad es muy superficial. Es muy de lo que traes. ¿Cuál vehículo manejas? ¿Qué ropa traes? ¿Qué tan seguido te compras ropa? ¿Qué tan seguido cambias de termo, de tenis? Termo, qué tontería. Sí, ¿dónde comes? ¿Dónde comes? ¿Cómo vas vestido a esos lugares? ¿Con quién te juntas? De verdad es... O sea, si hay algo materialista, pero como ya lo dijeron, el punto no es... El pecado no está en las cosas que tienes. Ahí no está... No son malas por sí mismas, son neutrales. Es lo que buscamos. Es la aceptación, la pertenencia, la seguridad, el valor. Nos hacen sentir valiosos y está muy errado donde estamos buscando ese tipo de cosas. Y el contraste es Cristo que pues, no necesitaba tener una casa o tener cosas para tener su sentido de seguridad y valor personal. Y es que el punto de por qué Cristo no necesitaba eso es porque sabía que le pertenecía todo. No por ser Dios, sino porque le pertenecía a su Padre. Ajá. O sea, mi Padre es dueño de todo. No necesito nada. Es como un niño que vive en una casa con sus papás y no le falta nada porque sus papás le proveen todo. Y el decir, este es mi cuarto. O sea, el típico, ¿no? Es que es mi cuarto y luego el papá... Es mi casa. Es mi casa. Pero Cristo sabía, pues, no necesito nada porque ya tengo todo. O sea, si todo es de mi Padre, pues todo me pertenece y no estamos diciendo que entonces todo esto es mío y yo puedo tomar y arrebatar y todo me merezco. Somos príncipes. No, simplemente no necesito nada porque ya todo es al que le corresponde. Y Él me va a dar lo que yo necesite cuando de verdad lo necesite. Tiene que ver con esa dependencia porque el Señor Jesús no tuvo donde recostar su cabeza. Y ahorita que preguntabas qué vemos en Cristo, Él dijo, no hagan tesoros aquí. O sea, es un mal enfoque de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu energía
o sea, buscar hacer tesoros. Lo que pasa es que nadie diría, no, pues yo estoy haciendo tesoros. Pero el tener cosas es el punto. O sea, cuando tu tiempo, energía, esfuerzo podría estar invertido en las cosas eternas. Eso es lo que el Señor habló de este punto. Y se sale del lugar. O sea, les damos un lugar equivocado a las cosas. A las cosas materiales, a las propiedades, a los carros, a la ropa, a los accesorios. Ese es el problema. No es tenerlas o no, sino que les damos un lugar que no deberían de tener en nuestra vida. El siguiente punto es uno de mis favoritos. ¿Sigo yo? Sí, dale. Dice, Dios es es él quien da la ley y juzga. Y Cristo, vimos el ejemplo de Cristo que fue que no vino a juzgar a nadie. Uh-huh. Dinos por qué es tu favorito, Dani. Por lo que hace el hombre y porque lo puedo ver en mí y lo puedo ver en todos, en ustedes, en ti que estás detrás de la cámara. Pues Sí, el hombre, o sea, juzgando. No. Es como si nuestro corazón, o sea, fuera algo natural de irnos hacia allá. Y es que eso estuvo padre antes de decir cuál es el error del humano. Por lo general lo que pensamos es, el error del humano es juzgar. Pero el error del humano no nada más es juzgar, es desde antes establecer los estándares. Uh-huh. En qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Sí. Yo determino en mi vida y en la de todos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Uh-huh. Yo determino los estándares y en base a esos estándares puedo compararme a mí, compararte a ti. Por eso pienso, pues no sé, si Jaime le gusta usar botas. No sé, ¿traes botas? Sí. Así trae botas. Recién Está boleadas, mal. Sí, nos por dijo cierto. que estaban boleadas. Ah, sí, cierto. Está mal. Y es un mal gusto y no es cierto, ¿eh? No, es un ejemplo. Bueno, no sé, poquito. Yo no uso botas. Me No, no, pero es un sombrero. estándar, simplemente un estándar muy, muy básico, ¿no? Y de ahí nos podemos ir a más profundo. No están chidas las botas. Entonces, ahora sí, te veo y digo, Jaime trae botas. Con mi estándar de, pues no están chidas. Entonces, y lo aplico para mí y pues yo no me pongo porque entonces yo sí estoy bien. Y entro en una categoría donde pienso que las cosas están bien porque cumplí mi estándar. Y así cada quien tiene su estándar. Ajá. Y a veces son desde las cosas más básicas como gustos hasta lo que pensamos que es santidad, como nos comentaba un joven hace un momento, ¿no? Donde el estándar de cómo se debería de ver algo en la iglesia o en cristianos en ciertas circunstancias, alguien lo determina y lo equipara con servir a Dios, honrar a Dios o cosas así. Y entonces con esa regla que creamos medimos a las personas. Entonces estamos, fallaste, todos están mal, todos están reprobados. Pero literal es actuar como Dios. Sí, pues es la prerrogativa de Dios decir qué está bien y qué está mal. Es su lugar. Es el lugar de él y todos nos vamos para allá. O sea, es como una tendencia que hay en nuestro corazón. Sí. Que luego vamos a profundizar en eso. En este tema. Ese es uno de los que vamos a ampliar más, yo creo. Sí. A mí algo que me abrió así muchísimo los ojos cuando vi este tema es que incluso yo usaba la Biblia para crear mi propio estándar. O sea, y eso creo que muchos cristianos no nos damos cuenta. Porque decimos, no es mi estándar, es el de Dios. O suena muy cristiano decir, es que es lo que dice. Es lo que dice la Biblia, pero sin darme cuenta, yo agarré lo que la Biblia decía y lo que me convenía. Y dije, esto es lo que me gusta. Lo interpretaste. Ajá, y lo agarré como mi ley. Sí, muy basada en la Biblia, en algunas cosas, en otras no. Pero luego con eso yo medía a la gente. Y yo me sentía muy santo o muy correcto haciéndolo, porque pues no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Pero en lugar de dejar que Dios determine esas cosas, era yo el que me daba ese lugar. Creo que todos hacemos eso. Así es. Siguiente. Dios Padre hace su propia y perfecta voluntad. Vimos que el Hijo hizo solo lo que Dios, el Padre le decía que hiciera. La voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que hacemos los hombres? Para empezar, pues no buscamos a Dios. Está ligado un poquito con lo que decías ahorita de establecer estándares. Yo hago lo que pienso que es mejor, lo que me complace, lo que me gusta. Lo que siento. Lo que siento. Y usamos expresiones como, es que no está mal. ¿Qué tiene de malo que yo quiera esto? ¿A poco le hace daño a alguien? O sea, empezamos a meter... Eso de que mientras no le hagas daño a alguien, todo se vale. Pero
estamos delante del Dios perfecto. O sea, no necesita alguien aceptar que le estoy haciendo daño para que esté mal. Sí, y cuando tenemos mínimo un estándar propio, podemos andar por la vida con ese estándar propio, haciendo nuestra propia voluntad, o sea, haciendo lo que creo que es correcto. Y me siento bien porque tengo un estándar, que es el que yo me puse. Y por eso lo manejamos así, como mi propia voluntad. O sea, yo hago lo que yo quiera, porque sé que no voy a hacer algo que me va a hacer daño, ni que va a hacer daño a otros, según mi propio estándar. O sea, según lo que tú mismo sí, porque determinaste. yo determino que o sea, hago mi voluntad determinando que está bien y que está mal. Exacto. Y aquí el punto, porque estamos comparando lo que hace el ser humano natural en comparación con Cristo. El punto no es ni siquiera si está bien o mal, porque a veces son cosas buenas. Ay, pues que a poco no va a ser, esto es una bendición, esto ayuda, esto beneficia a alguien, pero ese no es el punto, sino es si estoy en la voluntad del Padre. O sea, ese es todo el punto de esta comparación. Así es. No es si hacemos cosas buenas o malas, piadosas o no, cristianas o no, mundanas o diabólicas. No es el punto, es ¿estoy haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo lo que yo pienso que es correcto según la información que tengo hasta ahorita? Y no estoy buscando la voluntad de Dios el Padre. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados. O sea, siempre pensamos en yo voy a determinar las cosas, pues ¿quién más? O lo podemos disfrazar. Lo que hacemos es, sí, voy a consultar a Dios. Señor, debo aceptar este trabajo. Y yo determino cómo me va a hablar Dios. O sea, si me llaman antes de las 3, es que me hablaste, Señor. O sea, si pasa esto, entonces sí. O sea, ya no. Oye, pues si me ofrecieron tanto, tiene que ser de Dios. Pues sí, ni modo que esto va a ser del diablo. ¿A poco Dios no quiere que crezcamos? Que yo sé que hay mucha confusión en eso en muchas personas. ¿Cómo es que Dios me habla? Y hacia allá vamos, ¿no? O sea, con todos estos temas, ¿cómo es la vida en el espíritu? Y cómo Dios nos dirige. Y no es así. Definitivamente no es así. Pero yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, si no es así, ¿cómo es? Sí. Sí. Y vamos a llegar a eso, pero aquí el aspecto es, ¿busco la voluntad de Dios? ¿O yo ya decidí qué es lo que está bien y mal? Y eso puede venir no solamente de la arrogancia, sino de, es que el pastor dijo que esto era lo correcto. Es que estábamos en un estudio y leímos esto. Es que mis papás me dijeron que... Y eso está muy bueno, ¿eh? La familia, la cultura y la... Mi esposa o mi esposo me dijo que tal cosa. Y como no es algo malo, es algo bueno, es algo que trae bendición. Pero eso no es el punto. O sea, Cristo nos presentó algo mucho más allá que solamente hacer lo correcto o bien y mal, sino la voluntad del Padre. Y me acuerdo mucho un ejemplo que nos platicó un hermano de un misionero, una persona que estaba estudiando la Biblia. Pues, o sea, está haciendo algo correcto, por supuesto, que puede ser más cristiano que estar leyendo la Biblia. Pero donde Dios lo tenía era que hiciera otra cosa. O sea, su objetivo, su llamado, su vocación para ese momento era otra cosa, la voluntad del Padre. Pero ¿qué va a ser mejor que pasar tiempo en la palabra de Dios que hagas lo que Dios te dice? Eso. Y puede ser muy chocante tener un pensamiento como este, pero si Dios te está diciendo una cosa, si Dios claramente te lleva en una dirección, que luego hablaremos de cómo escucharla y entender la voluntad de Dios. Pero si yo determino, ¿a poco algo más cristiano que leer la Biblia? Pues sí, hacer lo que Dios te manda, ¿no? Y eso es lo que Cristo nos sí, muestra. Pues, orar, o sea, ¿cómo va a estar mal que llore? Pues, o sea, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios? No hablando en términos de bien y mal, sino ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios que llore? Pues sí, pero te estás dejando de cumplir con ciertas obligaciones que son la voluntad de Dios. O sea, a la hora de que tendrías que estar haciendo eso, estás orando. Sí. Aquí podríamos meter el tema de la vida de iglesia. ¿A poco no hace la voluntad de Dios que esté en todas las reuniones de la iglesia? Que sirva a la iglesia. Pues sí, pero ¿y tu familia? O sea, nada más para meterlo, ¿verdad? No vamos a explicar todo lo que implica eso, pero nada más para hacer el punto de que lo que Cristo nos mostró es, yo hago nada más la voluntad del Padre. No sano a todos, no ayudo a todos, no ministro a todos. ¿A quiénes? A quien el Padre le indicaba. Pero había muchas cosas buenas por hacer. Cosas que obviamente serían la voluntad del Padre. Sin embargo, hizo nada más lo que el Padre le decía. Impresionante esto. Sigue
¿Tú, Rafa? ¿Dónde estamos? Sí. Juzga. Dios el Padre juzga y exige consecuencias. O sea, emite un juicio y determina cómo la otra persona debe pagar por sus acciones. Así es Dios. Él tiene esa capacidad, esa autoridad. Y vemos a Cristo perdonando, intercediendo por otros, extendiendo misericordia y hasta tomando la responsabilidad y las consecuencias de otros. Dando oportunidades. O sea, arrepiéntete y ya no peques. Y ya no peques. Uh-huh. Sí. ¿Y cuál es la actitud del hombre? Nosotros, tal cual lo que acabas de leer que hace Dios. Juzgamos y exigimos consecuencias. Sí. O sea, y a veces yo creo que hay pocas cosas que nos llegan a enchilar tanto como que alguien se ha perdonado. O sea, por ejemplo, estoy en un podcast de un hombre muy malo que ha hecho cosas muy feas y de veras, o sea, de repente estoy así como... Ya no lo escuches. ¿Cómo es posible que nomás le dieron ese tiempo de cárcel? O sea, sí. ¿Cómo es posible? Porque ya determinaste cuánto sería justo. Sí, para él. Y a lo mejor sí debería haber una justicia más severa, ¿no? Pero no, y yo creo que Dios también sí nos dio unos parámetros para como humanos funcionar y establecer consecuencias. O sea, obviamente alguien que hace algo incorrecto debería de pagar por lo que hizo, ¿no? Y así. Pero creo que no lo estamos... O sea, bueno, una cosa es como en la vida social, como sociedad, y otra cosa es en lo uno a uno. No, aparte es un lugar bien peligroso. O sea, ponerte en ese lugar que le corresponde a Dios porque Él es el único santo, Él es el único sabio que sabe exactamente lo que hay en el corazón de las personas. O sea, nosotros subirnos a ese lugar... Sí, es donde nos metemos en problemas. Salimos muy mal librados. Porque aun cuando hablamos del sistema de gobierno, es un mecanismo establecido por Dios y dice, no en vano lleva la espada el juez. Y el sistema nos permite opinar, votar, protestar, todo esto para que el gobierno finalmente tome la decisión. Pero cuando traemos esto al nivel personal, ahí sí, o sea, yo pienso en el tráfico. O sea, siempre es el tráfico. Claro. Es que es como donde más obviamente salen cosas feas. Yo tengo una teoría. Yo creo que es porque estás interactuando con otras personas, pero como cada quien está en su cápsula, se permite... Pues es lo que decíamos ahorita de si el mundo gira alrededor de mí. Sí, o sea, pero todo el mundo está pensando eso. El carro es mi vida. Entonces... Pero no sé si les ha pasado que se meten pues si le cortas a alguien a veces sin querer, espero que sin querer. Y la consecuencia es... le tengo que enseñar cómo se maneja en el periférico. Sí. Y entonces o lo presiono, o le pito, o le echo las luces, o me le pongo enfrente y me freno para que haya una consecuencia porque... Sí, lo tengo que reprender. Tiene que haber una consecuencia. Y está ligado al punto anterior. Si yo determino cómo deben de ser las cosas, entonces yo determino la sanción o la recompensa. Pero yo me doy ese lugar. Y aunque ya hay un estándar que no establecí yo, el gobierno dice que deberíamos ir a 70 en el periférico. No pasa, pero yo no soy el... No está mal, ¿eh? Yo no soy el oficial. Ese es el punto, que a mí no me corresponde ni emitir el juicio ni traer una consecuencia para la persona. Y cuando yo lo hago, yo sí tengo una justificación porque yo... Traigo prisa. Yo sí puedo controlar mi vehículo. Yo manejo bien. Ajá. Si cabía, o sea, para qué exagerado. Si me metí, es que sí cabía. Venía despacito. Ajá. Y si lo traemos a las relaciones interpersonales con amigos o en el matrimonio o con los hijos, nos damos cuenta cómo, o sea, eso de dejar de hablarle a la persona porque me ofendió. Aplicarle es la ley del exactamente eso, hielo. ¿no? O sea, yo determino que tiene que sufrir. Me lastimó, me ofendió. Por lo tanto, de alguna manera tengo que demandar una consecuencia y yo determino cuál es y se la traigo. Entonces soy víctima, juez y ejecutor. Verdugo. Sí. Y me convierto en Dios otra vez. Qué raro que eso de la ley del hielo o sentirme ofendido no lo vemos como una condena a lo que bueno, es condena, no, como una consecuencia para lo que alguien hizo. O sea, siempre pensamos en si alguien hizo mal, tiene que pagar con mal. Que le vaya mal, pero mi silencio o mi rechazo, pues es esa. Yo estoy emitiendo ese juicio y yo le estoy diciendo, esto es lo que te mereces, mi rechazo. Sí. ¿Qué onda? Y lejos del Señor, o sea, lejos de lo que Cristo hizo, lejos de cómo el Señor levantó
restauró, sanó, impulsó, ¿cómo se dice? Animó a todos los que lo rodearon cuando erraban. O sea, bueno, a los judíos, a los fariseos que eran como punto y aparte. O sea, ellos los enfrentó con lo que tenía que enfrentarlos. Aún así lo hizo desde la misericordia, dándoles oportunidad, reprendiéndolos. Yo pienso mucho en el Señor lavándole los pies a Judas. O sea, minutos antes de que pasara. Y no creo que se los haya lavado como tal vez yo lo hubiera hecho. Sí, así como sí. ¿Quieres un masaje? Traes una uñente roja. Y realmente Dios es el que sí puede hacer eso. O sea, a él sí le corresponde la autoridad. Él sí tiene la autoridad para determinar la consecuencia de lo que sea. Sí. ¿Cuántas veces dice la Biblia, mía es la venganza? O sea, habla muchísimo. Mía es la justicia, mía es la venganza. Y eso fue lo que hizo Cristo. O sea, dejó que Dios el Padre lo defendiera si lo quería hacer. O si no lo quería hacer, ¿verdad? Y la tendencia del ser humano es, no, yo me la cobro. O sea, me picas un ojo, te pego en la cara. O sea, así es. O sea, escala muy rápido. Y queremos ver consecuencias ya. O sea, y esa es otra cosa. O sea, desde la ley ha sido... La ley fue misericordia en ese sentido. O sea, cuando se emite cuando sale la ley que dicen, por ejemplo, la ley del talión, ese de ojo por ojo. Había miseraria ahí también. Era para temperar eso. Pensamos que eso es desquitarse. Pues no, porque para empezar, el que ejecutaba esa consecuencia no era el ofendido, era una tercera persona. Porque Dios sabe que nuestro corazón va a ir más allá de lo que de cobrar lo que se nos debe. O sea, es un ojo por un ojo. Nosotros seríamos un ojo por una cabeza. Pero es que es un tema tan cotidiano que lo puedes ver en las películas o lo puedes ver en el asunto de los cárteles. O sea, me matan a uno, nunca es uno por uno. Siempre es más, y a los hijos y a la familia. O sea, escala exactamente. Y una y otra vez Dios es, mía es la venganza, mía es la venganza. Vemos en el rey David sombra de lo que vendría en Jesucristo, pero es eso mismo. Cuando tuvo oportunidad de vengarse, de matar, aunque a pesar de que lo hizo, pero cuando pudo así tener eso en sus manos, 2 veces le perdonó la vida a Saúl. Y luego cuando lo está ofendiendo este hombre y que le dice a su general, este perro muerto, déjame que le corte la cabeza y no, a lo mejor Dios quiere que yo lo mando, que me insulte. Y ese es el punto, ¿no? Donde vemos a Cristo. Yo no voy a decidir la consecuencia para esta persona. Y a veces Dios extiende misericordia a la otra persona y no trae el juicio que quisiéramos que pasara. Pero eso es lo que vemos en Jesús. Al final de cuentas, Jesús descansa y deberemos descansar en que Dios va a hacer su justicia. Como él decida. Como él decida. Y a veces se va a ver como... No como queremos. ¿Por qué perdonaste a este? O sea, ¿por qué a este señor? No sé si se han puesto a pensar en... Dios nos manda a que oremos por nuestros enemigos. Eso es una cosa, orar. Cuando los bendice. O sea, enfrentar tu corazón a que Dios bendiga a alguien que te hizo daño. No se puede, Jaime. yo tuve una experiencia con eso muy, muy fuerte. O sea, muy padre, gracias a Dios, pero fue muy difícil para mí orar por alguien que nos había hecho daño a mí y a Wendy. Y orar por esa persona, que Dios lo bendijera. O sea, una cosa dentro de mis entrañas me decía, ¿y si sí lo bendice? O sea, era un pensamiento que me causaba algo muy feo así dentro de mí de, ¿y si sí lo bendice? O sea, tengo que orar por eso, pero ¿y si pasa? ¿Qué harías si lo ves para entrar a la iglesia? Buscando el perdón de Dios. Qué fuerte. O sea, sí. Pero es lo que vemos en Cristo. Es lo que hizo Cristo. Y porque no nada más era detener la mano de, ok, yo no me la voy a cobrar, pero espero que Dios la cobre y más fuerte. Es, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que vemos en Cristo. Y nosotros estamos
totalmente del otro lado en eso. Siguiente punto, el penúltimo. Dios el Padre es totalmente independiente y Jesucristo dependía totalmente del Padre, el hombre natural. Obviamente somos dependientes de Dios, ¿verdad? No, creemos que somos independientes. Nadie me dio nada. Ese lugar de exhibir nuestros logros como propios, como no necesité de nadie. En algún momento mi corazón se fue en esa dirección y es horrible. O sea, es cuando el Señor te empieza a bendecir. Yo creo que es el que citas tú mucho en donde está. Acuérdate cuando el Señor te bendiga. Deuteronomio 8, sí. Sí, que estés en la tierra y que prosperes y esto. Acuérdate quién te dio lo que tienes. La otra vez me preguntó alguien, ¿cuál crees que es el problema de la ingratitud? O sea, ¿por qué alguien sería ingrato? Pues sí. Se ve raro, ¿verdad? Ingrato. Se ve muy fuerte. Es que se usa como insulto, Sí, pero no es una ofensa. Pues es esto. O sea, si crees que eres independiente, que todo lo tienes, todo lo mereces. Pues eres Dios. Ajá. Y no tienes nada de qué estar agradecido, porque todo depende de ti. Sí, pues es eso lo que decíamos ahorita, de quién me ha dado para que yo le restituya. Sí. Es que se ve como una debilidad. Ese es el problema con la dependencia. Es en la cultura, ¿verdad? Es sinónimo de debilidad, de impotencia, de que no tienes capacidad. Entonces es lo opuesto a lo que es deseable en la cultura, donde yo no necesito de nadie y yo solo y es bien nocivo en las relaciones y en todas las cosas porque se aleja mucho de lo que Cristo nos enseñó. Una vez, creo que no sé si lo he platicado aquí en el podcast, pero casi creo que sí. Platicando mi esposa y yo con una chava que nos buscó para consejería, nos dice de que su psicólogo, que no es cristiano obviamente, le dijo que su problema era precisamente que su religión la hacía ser dependiente. Y yo dije, pues está súper bien, pues somos dependientes de Esa Dios. es la idea. Esa es la idea, pero esa era la falla que él veía en ella, su dependencia de un ser. Entonces, pues bueno, se empuja a la independencia. Sí, porque el hombre quiere ser independiente. Sí, pues si eres independiente, nadie te exige nada, nadie te llama a cuentas. Bueno, para cerrar y terminar, Dios el Padre, deberíamos de servirle y honrarle. Y Jesucristo, como hijo, no vino para ser servido. En cambio, el ser humano busca ser servido, nunca servir a otros. Digo. O cuando sirves, buscas el reconocimiento de ese servicio. Y es que nadie diría que quiere honra, pero cuando no te invitan a algo, yo quería que me incluyeran. El reconocimiento de lo que hicimos, que nos agradezcan, que nos admiren, que nos den un lugar, que ya cuando lo pones así, realmente es lo que el hombre natural sí está buscando. Es algo que Dios sí merece. Su presencia, su carácter, como lo decíamos la otra vez, demanda que lo adoremos, que le sirvamos, que lo busquemos, que vayamos detrás de él, pero no es lo que vemos en Cristo. Y no le dieron el lugar que sí tenía, que sí se merecía. No le reconocieron, o sea, no tenía fallas, porque nosotros todavía podíamos decir, bueno, pues es que la verdad sí me porté medio gachón con esta persona y pues, pero Jesús no tenía nada de eso. Y creo que casi nadie diría, quiero ser servido. Nadie diría eso. Pero sí buscamos respeto, buscamos admiración, la aprobación de otras personas. Sí. Pues, bueno, pues eso a grandes rasgos es el problema de la humanidad. El hecho de querer ser como Dios. Y ahorita lo vimos en ¿cuántos puntos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, como 7, 8 puntos, donde creo que es más fácil para nosotros aterrizarlo y ver áreas donde fallamos y donde estamos intentando ser como Dios. Estos puntos los vamos a todavía aterrizar aún más cuando veamos, nos vayamos al Génesis y veamos cuál fue el problema desde el inicio, que es pero las consecuencias que tuvo y cómo se manifiestan en el día a día. Creo que es una herramienta que a todos nos va a servir para evaluarnos y ver en qué áreas estamos fallando. Y ahora sí, tal vez estamos expandiendo el concepto de pecar. En qué áreas estamos pecando. Porque no es nada más en qué áreas la regué.
¿En qué áreas estoy actuando como si fuera Dios? O como si yo me sintiera como Dios. Y pues nomás se ve el problema más grande. Ese es el asunto. Ok. Pero bueno, ya seguiremos platicando en otra sesión. Muy bien. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.